Buenas tardes. Bueno, vamos a tener hoy la charla de alteraciones del sedimento urinario. Es una clase nueva que un poco combina algunas de las temáticas que veíamos separadas como para tener una noción un poco más acabada y abarcativa de algunas patologías y de la utilidad que tiene el sedimento urinario en nuestra práctica clínica habitual. Dentro de los objetivos, vamos a intentar reconocer la utilidad de este estudio en los distintos escenarios clínicos. Vamos a tratar de identificar cuáles son los elementos patológicos, cuáles son las alteraciones morfológicas que nos pueden orientar a un diagnóstico y, bueno, obviamente comprender la relación de estos hallazgos con alguna condición subyacente y con la clínica que puede presentar el paciente. En un individuo sano, lo que sabemos es que una orina normal debería contener menos de 3 hematíes por campo, menos de 5 leucocitos por campo y pueden aparecer algunos cilindros hialinos, células epiteliales y cristales en muy baja cuantía, ¿sí? Pero no son apariciones relevantes. El color habitual es ocupa una gama de colores bastante amplia de acuerdo a la concentración, a la osmolaridad que tenga esta orina, siempre hablando de individuos sanos, sin patología, ¿sí? Y puede ir desde un color muy diluido, casi transparente, hasta un ámbar profundo. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar en una orina completa, en un estudio de orina completa? Bueno, vamos a tener dos elementos fundamentalmente. En primer lugar, la tira reactiva, ¿sí? La tira reactiva nos va a permitir valorar la densidad, el pH urinario, la densidad como una determinación muy orientativa de la osmolaridad urinaria, ¿sí? Tiene mucha correlación. La glucosa, la hemoglobina, las proteínas, el urobilinógeno, nitritos, cuerpos cetónicos, leucocitoesterasa y la bilirrubina. Recuerden que la tira reactiva es un análisis cualitativo o semi-cuantitativo, ¿sí? El estudio consiste en colocar precisamente una tira de papel, sumergirlo en la orina y luego hacer una lectura colorimétrica que nos arroja algunos rangos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el examen directo de orina en el microscopio, que es el sedimento urinario, donde vamos a buscar presencia de células epiteliales, de otros elementos celulares como leucocitos y hematíes, bacterias, cilindros y cristales. Yo les puse acá como para que vean cómo van a recibir en un informe de laboratorio habitual un examen de orina completo, ¿sí? Tenemos la primera parte, el físico-químico o la presencia de la tira reactiva, donde describen el color, pH urinario, la densidad y, bueno, en este caso vamos a ver que tiene positividad de 2 cruces para glucosa en orina. Abajo está el examen microscópico, ¿sí? Lo que sería propiamente dicho el sedimento urinario, y en este informe se produce algo un poco controversial, podríamos decir, que utilizan dos formas de informarlo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Tenemos en células epiteliales que habla de escasa cantidad y no da un rango, que podría decir de 0 a 5 o 1 a 2 por campo, como lo hace con los leucocitos y hematíes. De todas maneras, podríamos hablar de un sedimento que no tiene contaminación porque tiene escasas células epiteliales, lo vamos a ver ahora, y casi nula presencia de elementos formes en la orina. En esta presentación no vamos a entrar muy en detalle con lo que es la tira reactiva, ¿sí? Lo vamos a ver más seguramente con las clases de síndrome nefrótico e injuria renal aguda, y hoy nos vamos a centrar un poquito más en los hallazgos del sedimento urinario. Bien, el sedimento urinario es útil en múltiples patologías, ¿sí? Para mencionar algunas, probablemente sean las que primero se nos vengan a la cabeza, y la más importante, la más frecuente, es infección del tracto urinario. Pero también nefrolitiasis, tumores de la vía urinaria, de en cualquier región anatómica de la vía urinaria, ¿sí? Enfermedades inflamatorias de la vía urinaria, enfermedades glomerulares tanto primarias como secundarias, y enfermedades renales no glomerulares como nefritis tubulointersticiales, enfermedades quísticas, entre otras.
Bueno, comenzamos con los primeros elementos que pueden aparecer en un examen de orina, en un examen directo. Tenemos a las células epiteliales, ¿sí? Que pueden ser células epiteliales planas o escamosas, células de transición del uroepitelio, células tubulares de cualquier sector a nivel tubular y células neoplásicas. Obviamente las más frecuentes de encontrar son las células escamosas, ¿sí? Son células grandes con un citoplasma amplio y poligonal y un núcleo central, ¿sí? Como vemos acá en las imágenes, son estas células que se ven ya con bajo aumento y lo que nos están diciendo es que hay un grado de contaminación del epitelio vaginal o perineal. Como vemos en la segunda foto, esta cantidad de células escamosas en un solo campo hablan de una contaminación importante, por lo que la interpretación del sedimento urinario va a quedar un poco comprometida. Luego tenemos las células de transición y las células tubulares, ¿sí? Las células uroteliales o de transición tienen una gran variedad morfológica, pero esencialmente suelen mantener el núcleo central y básicamente son células que son del epitelio urotelial, uréteres y vejiga. Y luego tenemos las células tubulares de los distintos sectores de los túbulos renales, que son más frágiles y muchas veces difíciles de hallar. Acá les dejé un poco algunos descriptores, pero no es el objetivo de esta presentación que nos quedemos con esos detalles. Acá sí pasamos a lo que son los leucocitos. Y este es el primer elemento patológico que puede orientar a un diagnóstico, ¿sí? Son células nucleadas, son mayores a los eritrocitos, pero en comparación a una célula epitelial plana, por ejemplo, son menores. Y podemos encontrar la presencia de leucocitos mononucleares o, más frecuentemente, polimorfonucleares como los que vemos en esta foto. Si estuviésemos de manera presencial, les preguntaría qué piensan sobre la imagen inferior derecha. Bueno, eso básicamente es un piocito, ¿sí? Un piocito es el cúmulo de leucocitos. Básicamente es un proceso inflamatorio un poco más importante que ya acumula leucocitos y forma un elemento que se llama piocito. Bien, ahora, ¿qué nos indica que haya leucocitos de manera significativa en orina? Bueno, hay un proceso inflamatorio en algún nivel del tracto urinario, ¿sí? Obviamente el que es la causa más frecuente conocemos es la infección urinaria y otras causas conocidas pueden ser la litiasis, patologías inflamatorias tanto locales como sistémicas, tumores, ¿sí? Y bueno, básicamente el hallazgo de otros elementos en el sedimento urinario y fundamentalmente la clínica que tenga el paciente nos van a servir para orientar el diagnóstico frente a este hallazgo. Con respecto a las infecciones urinarias, bueno, la infección urinaria usualmente la clasificamos en dos grandes tipos, ¿no? Las no complicadas y las complicadas. Un poco para entender las complicadas es más fácil empezar por las no complicadas, definiéndolas y a partir de allí saber que todo lo que no cumple los criterios de no complicada es una ITU complicada. Algo en lo que voy a hacer mucho hincapié es que ITU complicada o no complicada no habla necesariamente de la severidad del cuadro clínico, habla simplemente de cumplir unos criterios de clasificación, ¿sí? Una ITU no complicada consiste en una cistitis o pielonefritis en una mujer joven, premenopáusica, no embarazada y que no tenga ninguna patología de base, ninguna comorbilidad. Una cistitis aguda no complicada cursa habitualmente con disuria, poliaquiuria sin fiebre, lo vemos en mujeres sexualmente activas, y si no hubiera síntomas vaginales, ya la presencia de disuria y poliaquiuria sola tiene un pretest para ITU altísimo, una sensibilidad del 80%. Pueden aparecer otros síntomas como dolor lumbar, dolor suprapúbico, incontinencia urinaria, tenesmo. Todas estas cosas van a aumentar un poco la sospecha, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para las infecciones urinarias bajas? Bueno, relaciones sexuales frecuentes, ¿sí? Hay mucha traslocación bacteriana. El hecho de que haya tenido infecciones urinarias previas, el uso de diafragmas con espermicidas, ¿sí? Y algunas cuestiones más higiénicas como la falta de micción postcoital, el uso de los chorros en el bidet, bueno, nada, cuestiones que también promuevan la traslocación bacteriana.
Luego tenemos la infección urinaria alta o la pielonefritis no complicada. Recuerden, no complicada. Va a ser en mujeres jóvenes sanas. Ahora, que sea una pielonefritis no complicada no significa que el cuadro clínico vaya a ser leve, ¿sí? Puede ser leve, puede ser un cuadro leve, incluso, como ven ahí abajo, 1/3 pueden presentar solo síntomas de infección urinaria baja, pero el cuadro clínico puede abarcar hasta incluso un cuadro séptico, con requerimiento de terapia intensiva, antibióticos endovenosos, compromiso multiorgánico. Entonces, es una pielonefritis no complicada en su clasificación, pero después tendremos que evaluar cuál es el cuadro clínico. Cursa en general, la gran mayoría de las veces, el cuadro típico es fiebre, escalofríos, el dolor lumbar con la puño-percusión positiva, dolor en el ángulo costo-vertebral, náuseas, vómitos, ¿sí? Y vamos a tener en ese caso un urocultivo, obviamente con un recuento de colonias significativo. Insisto, entendamos en que la clasificación nos va a orientar sobre todo a el tiempo y el tipo de tratamiento junto con el cuadro clínico. Básicamente la selección de antibióticos y el tiempo de tratamiento antibiótico. En contraposición tenemos las infecciones urinarias complicadas. Acá les dejo una lista de algunos ejemplos, pero para ir categorizándola de manera más sencilla, sabemos que cualquier característica anatómica protectiva que pueda existir y aún así existe una infección urinaria, como por ejemplo los hombres, va a ser una infección urinaria complicada, ¿sí? Si hay presencia de anomalías anatómicas, como una hidronefrosis, obstrucciones o litiasis, ya es una infección urinaria complicada. Obviamente en inmunocomprometidos, en embarazo, en pacientes instrumentados, trasplantados, con enfermedad renal crónica, prostatectomizados, todos ese tipo de pacientes van a constituir ejemplos de infecciones urinarias complicadas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de infección urinaria? Bueno, primero lo primero, ¿no? El cuadro clínico obviamente es lo que nos va a determinar la necesidad de pedir un estudio complementario. En este caso, en muchas oportunidades el sedimento urinario puede ser suficiente, ¿sí? Tomado por la técnica del chorro medio en la medida de lo posible, y encontrar la presencia de leucocituria de más de 10 leucocitos por campo de alto poder ya es suficiente, ¿sí? Eso con los síntomas, con la clínica, ya determina el diagnóstico de infección urinaria, sobre todo en la cistitis, ¿sí? Después los cuadros más complejos tal vez requieran la confirmación por urocultivo, pero la leucocituria sin duda es el elemento más definitorio. Después podemos encontrar obviamente hematuria, y la presencia de hematuria lo que nos va a permitir es descartar otros cuadros como vaginitis o uretritis que no cursan habitualmente con hematuria. Por último, la piuria, si bien puede ser muy orientativa, de por sí sola no tiene un valor diagnóstico. No es que si encontramos 3 o 4 piocitos ya tenemos diagnóstico, pero bueno, obviamente que su presencia es bastante orientativa. En casos de los gérmenes más típicos de encontrar, que son los gram negativos, enterobacterias, las pruebas de nitrito y esterosa leucocitaria positiva son muy sugestivas. Ojo que en el caso de cocos positivos no van a dar positivos, ¿sí? Van a ser negativos, y eso no descarta la infección urinaria. Luego tenemos la presencia de bacterias en el directo de orinas, que obviamente lo vamos a ver en recuentos altos de colonia, pero si bien aporta para el diagnóstico, la sola presencia de bacterias en orina no es diagnóstico de infección urinaria. Entonces, si bien el hallazgo característico y definitorio es la leucocituria, podemos encontrar piuria, podemos encontrar hematuria isomórfica y podemos encontrar bacterias. Bueno, hasta acá un poquito de un repaso de infección urinaria. Otro elemento que nos aparece en el sedimento urinario y que nos va a permitir hacer una revisión interesante de distintas patologías es la hematuria, ¿sí? Los glóbulos rojos los vamos a ver como discos bicóncavos, pequeñitos, lisos y anucleados, ¿sí? Obviamente el hecho de que aparezcan en orina nos está hablando de que hay alguna lesión que puede ir desde la membrana basal glomerular
hasta el último sector de la vía urinaria, ¿sí? Y para distinguir en dónde está esa lesión, vamos a tener algunas clasificaciones de la hematuria que nos van a ayudar. Una de ellas, tal vez la más significativa, es la morfología de los glóbulos rojos. Pero también lo podemos clasificar según la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Podemos hablar de microhematuria cuando tenemos más de 3 glóbulos rojos por campo, que era el límite sobre el cual definíamos si es un paciente normal o no, digamos, si es un recuento normal o no, hasta más o menos 100 glóbulos rojos por campo, que es a partir del número en el cual la orina comienza a cambiar de color. Una vez que la orina cambia de color, es decir, a partir de estos 100 hematíes por campo, comienza ese color más del lavado de carne y suele corresponder a patologías más graves o asociadas más a las vías urinarias. Luego tenemos su duración, que en realidad vamos a hablar de las transitorias que tienen poca trascendencia clínica, que las podemos ver con fiebre, con trauma, coito, instrumentación, que en general resuelven a las 24 o 48 horas, y las restantes que son las permanentes, donde deberemos determinar su origen, si es en principio a grandes rasgos glomerular o no glomerular. Hablando un poco de la morfología, acá tenemos el típico glóbulo rojo, como lo vamos a ver en un sedimento, son glóbulos rojos isomórficos. En la imagen de la izquierda lo que vemos es la comparación con un leucocito. Vean que el leucocito es 4 o 5 veces más grande que los glóbulos rojos. Y acá, si bien algunos podrían decirme, este puede ser dismórfico, en general son isomórficos porque la membrana está indemne y lo que pueden estar es un poquito deshidratados o hemolizados por el tiempo que puede haber tardado la muestra en ser procesada. Entonces, cuando tenemos presencia de hematíes isomórficos, lo que vamos a buscar son causas de hematuria no glomerular. Y ahí podemos seguir clasificándolo de acuerdo a niveles, ¿sí? Hay causas de hematuria renal no glomerular, como pueden ser algunas de las que mencionamos aquí: abscesos, angiomiolipomas, pielonefritis, tranquilamente, necrosis papilar, alguna malformación arteriovenosa, hipercalciuria, ¿sí? Es bastante frecuente que la hipercalciuria pueda cursar con hematuria, no frecuente, pero es una causa que debemos descartar. Sí, la poliquistosis como una causa importante, hipertensión arterial maligna, trombosis de la vena renal o cáncer renal, que probablemente sea la más relevante. Lo que sí va a ser una hematuria no glomerular isomórfica, pero raramente vamos a encontrar formación de coágulos en una lesión tan lejana a la salida de la vía urinaria. Luego avanzamos uréter y vejiga, donde ya vamos a tener más la presencia probablemente de litiasis que esté lesionando el urotelio, compresión extrínseca o tumores de la vía urinaria. En el caso de la vejiga, lo más frecuente siempre va a ser la cistitis, pero no debemos obviar el carcinoma transicional escamoso o la radioterapia, sobre todo en hematurias de gran cuantía y estas sí con coágulos sanguíneos. Por último, pueden aparecer causas prostáticas como la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata, ¿sí? O resultado sería más una cosa transitoria la biopsia o las uretritis, las inflamaciones. Vale la pena mencionar la tuberculosis, somos un país endémico, la tuberculosis urinaria existe, aparece y puede producir alteraciones en el sedimento urinario, entre ellas la hematuria y característicamente la piuria ácida, ¿sí? Es decir, la presencia de piocitos en una orina estéril para gérmenes comunes y una orina ácida. Luego tenemos los hematíes dismórficos, que básicamente es un glóbulo rojo que pierde su forma bicóncava habitual, su membrana se daña por las fuerzas y las agresiones mecánicas que sufre al atravesar una membrana basal glomerular que está dañada por algún motivo, ¿sí? Acá vemos cómo este hematí se va deformando al pasar del capilar sanguíneo al espacio urinario. Los glóbulos rojos dismórficos en general se clasifican en 3 de acuerdo a su morfología: los anulares, que pueden estar vacíos, como este que vemos acá, o pueden tener restos de la membrana plegada, como la gran mayoría. Luego los espiculados, ¿sí? Que son protusiones citoplasmáticas hacia el exterior,
van a ver acá. La típica figura es la de Mickey Mouse, que acá no agarramos ninguno, que son los acantocitos, pero los vamos a ver ahora en un esquema. Pueden ser mixtas también, tranquilamente. Acá hay algunas formas mixtas. Acá está el típico multilobulado vacío, ¿sí? Que es el acantocito, ¿sí? Entonces esto es lo que nos está determinando si su presencia es significativa. En general hablamos de más de un 30% de los hematíes en el sedimento. Si son dismórficos, nos está hablando de un origen glomerular. Pero muchas veces no encontramos este porcentaje e igual seguimos sospechando que el origen puede ser glomerular. ¿Qué otros elementos nos podrían aportar? Bueno, sin duda la presencia de cilindros hemáticos, que si bien son muy infrecuentes, el hecho de que aparezca, aunque sea alguno, ya garantiza que el origen de esa hematuria es glomerular. Pero lo que sí nos vamos a apoyar mucho es en el hallazgo de proteinuria, porque la coexistencia de proteinuria y hematuria evidentemente nos están hablando de que hay una lesión significativa a nivel de la membrana basal glomerular. Entonces, esto lo vamos a considerar. Bien, entonces cuando sospechamos de una hematuria glomerular o el origen glomerular de una hematuria, debemos ampliar nuestros estudios, solicitar una función renal, un estudio de proteinuria, albuminuria, y empezar a perfilar qué tipo de patología, ¿sí? Solo para mencionarles alguna, la más frecuente es la nefropatía por IgA, que antes era la enfermedad de Berger. Esta es la nefropatía primaria más frecuente a nivel mundial, la glomerulopatía primaria más frecuente a nivel mundial. Es una lesión a nivel mesangial por depósito de inmunoglobulina A que genera un cuadro de inflamación local a nivel glomerular y cursa principalmente con hematuria y grados variables de proteinuria, grados variables de insuficiencia renal, ¿sí? Luego tenemos el síndrome de Alport, que es una enfermedad congénita, una alteración del colágeno. La enfermedad de la membrana basal delgada, del Alport, cabe destacar algunas características. La hematuria es invariable, o sea, el paciente que tiene Alport debe tener hematuria. La proteinuria es variable, puede o no estar presente. El grado de deterioro de la función renal también es variable y en general se acompañan de dificultades auditivas. La enfermedad de la membrana basal delgada es una enfermedad completamente benigna, es una hematuria familiar benigna que no tiene mayor repercusión clínica. Y luego ya tenemos algunas patologías un poco más infrecuentes, como la nefropatía por C3, la nefropatía lúpica, glomerulonefritis membranoproliferativa, que en realidad es un patrón, una bolsa de gatos, podríamos decir, donde hay un montón de patologías puntuales que pueden generar ese patrón y dar hematuria, y las vasculitis sistémicas que tengan impacto a nivel renal o las vasculitis renales aisladas, ¿sí? Que es importante cuando tenemos la sospecha de alguna de estas patologías, descartar aquellas que más gravedad revisten, que pueden cursar con un síndrome nefrítico, que pueden evolucionar con deterioro rápido de la función renal y que van a requerir biopsia renal y tratamiento de forma urgente. Entonces, ¿cómo orientarnos? Aparte de la morfología, de la hematuria, las características del tiempo, de la duración, de la aparición, de la cuantía, bueno, la historia clínica, volvemos siempre a lo mismo, hacer una buena anamnesis, recabar antecedentes familiares, antecedentes personales, tiempo de evolución, edad de inicio, edad actual, consumo de fármacos, traumatismos, antecedentes urológicos, ginecológicos, viajes, ¿sí? Si es la primera vez o ya ha tenido episodios similares, si tiene factores de riesgo para patología tumoral, factores de riesgo para patologías autoinmunes, inflamatorias, si tiene alguna diátesis hemorrágica. Todo esto debemos interrogarlo. Y luego hacer un examen físico donde evaluaremos presión arterial, petequias, exantemas, alteraciones en los genitales externos, evaluación de la próstata, presencia de edemas, ¿sí? Cómo está la puniopercusión renal, cómo están los puntos ureterales, tiene alguna masa abdominal, tiene alteraciones oculares, auditivas, malformación del pabellón. Bueno, esos hallazgos nos pueden orientar obviamente a un diagnóstico o a otro en el caso de encontrar una hematuria. Como verán, la hematuria es un hallazgo complejo
hay que repetirlo, hay que confirmarlo, si el cuadro clínico permite tomarnos ese tiempo. O sea que de por sí sola la hematuria puede significar un sinfín de patologías y hay que poder ir acotándolo, armando una muy buena historia clínica y teniendo bien en claro cómo combinar otros hallazgos e ir infiriendo de acuerdo a nuevos estudios que uno puede ir pidiendo, cuál puede llegar a ser el diagnóstico, por lo menos en qué grupo de patologías nos estamos encontrando, ¿sí? Bueno, otras estructuras que pueden aparecer en el sedimento urinario son los cilindros, ¿sí? Básicamente son estructuras de forma cilíndrica que se generan de esta forma porque ocupan todos los túbulos renales. Se componen principalmente por una proteína que se llama Tom Horsfall, que está secretada a nivel de la asa de Henle. Es una proteína que se acumula en la luz tubular, se gelifica y luego se recubre de epitelio. Frente a lesiones glomerulares pueden aparecer agregados otros elementos como otras proteínas que son filtradas en caso de patologías proteinúricas. Y en algunas otras patologías pueden aparecer hematíes, leucocitos, bacterias y lípidos. Los más frecuentes de ver son los cilindros hialinos, que son los más comunes, que están compuestos por esta proteína de Tom Horsfall y que podemos encontrarlos hasta incluso en condiciones fisiológicas, 2 por campo, pero sí los vamos a ver notablemente incrementados, sobre todo en lesión renal aguda y en patologías crónicas. Algo similar ocurre con los cilindros granulosos, que podríamos hablar de que son un núcleo de cilindros hialinos con algún tipo de agregado, ¿sí? La composición es variable, pueden ser proteínas plasmáticas, inmunoglobulinas, hematíes, lípidos, pero le generan una característica granulosa. Ahora vamos a ver algunas fotos. Existe un término intermedio que son los granulados finos, que son como hialinos con menos granulación, pero bueno, son hallazgos poco específicos, pero altamente sensibles cuando encontramos en importante cantidad de que hay un proceso de lesión a nivel renal. Acá vemos en esta imagen, difíciles de ver, más claritos, ¿sí? Son los hialinos, acá se ven los cilindros, ¿sí? Este sería un ejemplo de uno mixto o finamente granulado, y estos serían los tradicionales granulados, que pueden ser, esto podría ser alguna proteína plasmática, no parecen eritrocitarios, ¿sí? Si fuese eritrocitario, todo esto serían glóbulos rojos, hematíes, formando ese cilindro. Bueno, por último, hablar un poco de cristaluria y utilizarlo como punto de partida para hablar de la litiasis renal. No están definitivamente conectados, pero ya veremos que algo en común tienen. ¿Qué cristales podemos ver? Bueno, de acuerdo al tipo de orina, a la calidad de la orina, al pH de la orina, vamos a poder ver la presencia de unos o de otros. En caso de orinas ácidas, es más frecuente encontrar cristales de ácido úrico, uratos amorfos, que en general es lo más frecuente de encontrar en pacientes sanos sin patología, cristales de oxalato de calcio y muy infrecuentemente de ácido hipúrico. En la orina alcalina tenemos los litos de fosfato, ¿sí? Fosfato triple o fosfato amorfo, que es donde incluimos a la estrubita, ¿sí? Y bueno, algo de eso podemos encontrar en estas imágenes. No es relevante que sepan cuál es cuál. No quiero que se confundan este de aquí, este es el clásico de ácido úrico. Acá tenemos algunos oxalatos de calcio, estos son uratos amorfos, estos son fosfatos. Un poco para que vean cómo es los cristales, pero sobre todo la idea ahora es que entiendan qué pensar cuando en un sedimento urinario se informa la presencia de cristales. Y obviamente uno lo que piensa primero es en la litiasis renal, que básicamente la litiasis renal es la formación de cálculos intrarrenales, ¿sí? Mayormente están compuestos de oxalato de calcio. La gran mayoría de cristales son de oxalato de calcio y en menor medida de fosfato de calcio. Otros litos menos frecuentes de encontrar son los de ácido úrico, cistina y los de fosfato que hablamos, fosfato triple o estrubita.
¿Sí? ¿Cómo se forman? Bueno, evidentemente hay una sal que debería ser soluble, pero que se produce una supersaturación. Y si bien no sabemos con exactitud y puede variar de acuerdo a qué tipo de piedra estemos hablando, en general sabemos que parecería que el inicio de la litogenia es a nivel del intersticio medular y que a partir de ahí crecen, ¿sí? ¿Cuál es el curso de esta patología? Mayormente benigno. En general, la gran mayoría de los pacientes que tienen litiasis tienen episodios infrecuentes, sí recurrentes, pero no tan frecuentes, leves, de resolución espontánea, que no requieren mayor intervención. Existe otro subgrupo de pacientes que tienen episodios de forma más frecuente, que requieren intervenciones urológicas, desobstrucciones quirúrgicas o endoscópicas, pero que mantienen una buena función renal. Y luego hay otro grupo más pequeño, por suerte, que forman lo que conocemos como litos coraliformes, que van ocupando toda la pelvis y la vía urinaria, obstruyéndola de forma crónica y desarrollando así insuficiencia renal crónica, que vamos a ver en quinto año, pero bueno, es una causa de enfermedad renal crónica. Afortunadamente, no son la mayoría de los pacientes con litiasis renal. Mientras un lito se está formando no hay síntomas, ¿sí? La litogénesis es asintomática. Lo que tenemos es la clínica clásica del cólico renal. Y esto ocurre cuando pasa un lito hacia el uréter y genera obstrucción al flujo urinario. Y lo que va a doler obviamente es la dilatación de la cápsula renal de forma aguda. Y ahí ocurre la presentación típica, que es ese dolor cólico a nivel de la fosa lumbar, que es súbito, que es de alta intensidad, que no tiene prácticamente posición antálgica y que suele irradiar de esta manera como vemos en la foto, ¿sí? Habitualmente se acompaña de náuseas y vómitos y podemos encontrar síntomas urinarios bajos y un sedimento urinario con hematuria, clásicamente, leucocituria, y ahí podemos encontrar los cristales o no. No hay que ser categórico en esto. Ni la presencia de los cristales confirma, ni la ausencia de los cristales descarta. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? La lista es más larga que esto, pero bueno, como para que tengan en cuenta qué considerar cuando un paciente tiene litiasis. Bueno, primero la historia familiar. Muy frecuente encontrar historia familiar de litiasis en los pacientes con nefrolitiasis, ¿sí? La obesidad y la diabetes son dos condiciones que predisponen mucho al riesgo de generar piedras renales. Los hiperparatiroidismos, sobre todo el primario, ¿sí? Por la pérdida de calcio a nivel urinario, las enfermedades inflamatorias intestinales por la hiperabsorción de oxalatos. El bajo volumen urinario es sin dudas el factor más trascendente, tanto factor de riesgo como factor desencadenante, ¿sí? Y luego tenemos alteraciones metabólicas puntuales como la hiperoxaluria, hipercalciuria, hiperuricosuria, que lo que hacen es, al estar en exceso en orina, favorecer la saturación de estas sales y la formación de cristales. El citrato, que es un factor protector cuando se encuentra bajo, cuando hay hipocitraturia, lo que ocurre es que se reduce el umbral de saturación, entonces es más fácil que se sature la orina con esas sales. Y por último, la presencia de anomalías anatómicas. Bien, tenemos un paciente con un cólico renal agudo en la guardia y debemos comprender básicamente cuál es el manejo, separar un poco las aguas entre aquel paciente que está cursando con un cuadro sin mayores complicaciones, que puede tener un dolor sumamente intenso y que requiere analgesia endovenosa, hasta incluso manejo con opioides, pero que tiene una vía urinaria, tiene un lito pequeño, su vía urinaria no está dilatada, su función renal, que la mayoría de las veces ni siquiera la vamos a necesitar controlar, está inalterada. Esa es la gran mayoría de los casos. Lo que debemos identificar es qué pacientes tienen más riesgo de complicarse, qué pacientes van a necesitar un tratamiento o una evaluación un poco más exhaustiva para eventualmente dar un tratamiento urológico, ¿sí? Como referencia, la gran mayoría de los litos menores a 5 milímetros se van a eliminar de forma espontánea. No siempre vamos a buscar el lito.
¿sí? En general, si el cuadro recién inicia, tiene menos de 24 horas de evolución, podemos hacer una imagen para descartar dilatación de la vía urinaria y ya con eso y el manejo del dolor es suficiente. Los cuadros en los cuales el dolor se prolonga por más tiempo, en los cuales sabemos que son pacientes que tienen historia de delitos complicados, tienen historia de falla renal o alguna complicación que pueda entorpecer la evolución natural. Por ahí vamos a ser un poquito más exhaustivos en el estudio, tratar de buscar el hito si no lo encontramos con la ecografía, con una tomografía, tratar de evaluar la función renal y si es un lito de gran tamaño, obviamente considerar la consulta urológica para la desobstrucción de la vía urinaria. Bueno, otro caso, obviamente, pacientes monorrenos, ¿sí? Un lito en un paciente monorreno hay que tomarlo con mucha atención y ser más exhaustivos en la evaluación. Bueno, para ir cerrando, entonces, el sedimento urinario como herramienta diagnóstica, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, vimos que es valiosa en múltiples escenarios clínicos y son escenarios que se interponen, ¿no? Porque los cuadros de hematuria, la infección urinaria, la litiasis, infección urinaria complicada en un paciente litiásico que tiene una hematuria. Vemos ahí que se solapan muchas veces estos cuadros clínicos, entonces es bueno tener las cosas, los conceptos claros para poder ir diferenciando un poco o combinando cuando sea necesario, ¿no? ¿Qué es importante? Primero, la muestra debe estar bien recolectada, ¿sí? Debe estar correctamente recolectada, evitando de esta manera la contaminación y ser procesada en el menor tiempo posible. De nada sirve juntar o recolectar la muestra de la mejor manera y llevarla al laboratorio 5, 6, 7 horas después. Ya hay procesos de hemólisis, ya los hallazgos que podamos encontrar en el sedimento urinario pierden mucha validez. Entonces, en lo posible, en la primera hora, máximo 2 horas de recolectar la muestra, ¿sí? ¿En qué situaciones clínicas es de utilidad? Bueno, un poco lo que vimos, pacientes que presentan síntomas urinarios, tanto altos como bajos, dolores cólicos, fiebre sin foco, injuria renal aguda. Y la idea, si esto fuese una clase presencial, sería que ustedes, ¿no?, compartan un poquito qué otros escenarios se les ocurren, vayan pensándolos y cualquier cosa lo charlamos en el laboratorio, pero la lista podría seguir bastante más larga. Entonces, fundamental correlacionar con la clínica, con los antecedentes, con el cuadro clínico, con los síntomas, ¿sí? Porque hematuria más leucocituria, como vimos, pueden ser miles de cosas. Ahora, si el paciente tiene fiebre, tiene síntomas urinarios bajos, altos, tiene síntomas sistémicos, tiene artritis, tiene lesiones en la piel, tiene algunos dolores, dolor abdominal, náuseas, vómitos, tiene algún antecedente relevante, toma alguna medicación, qué grupo etario pertenece, qué factores de riesgo tiene, cómo es su función renal, tiene proteinuria, bueno, y así podríamos seguir con todo lo que vimos. Consideren siempre evaluar, como cualquier estudio complementario, en el contexto clínico que nos encontramos. Por último, me quedo pendiente de la cristaluria y la litiasis, aclarar que hay una relación. Obviamente la presencia de cristales es más frecuente en pacientes litiásicos, ¿sí? Pero el hecho de que encontremos cristales en la orina en un paciente que no ha tenido litos no nos ayuda a predecir que ese paciente pueda llegar a tener episodios de cólico renal. Y no tenemos un algoritmo o una manera de estudiar de forma puntual a pacientes que tienen cristaluria. Sí puede ser de utilidad en pacientes que los conocemos litiásicos, que por ahí no hemos podido estudiar la composición de su piedra y la presencia de algún cristal puede ser orientativa. Es interesante saber de qué están compuestos los litos porque a veces los tratamientos difieren un poco entre distintos tipos de litiasis, pero bueno, eso es algo mucho más específico. Bueno, creo que esto un poco nos permite redondear lo que fue, lo que es la utilidad del sedimento urinario en las patologías más frecuentes de la práctica clínica, de una guardia, de un consultorio, y tener un panorama un poco más abarcativo de cómo encarar estos cuadros clínicos. Así que espero que les sirva y para dudas, consultas, los vemos en los respectivos laboratorios
muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este seminario y nos estamos viendo. Estamos viendo acá los objetivos.